Hola, ¿cómo están? Donald Trump ha cumplido 100 días de gobierno en medio de fuertes críticas a su gestión. Políticas arancelarias que están golpeando al consumidor estadounidense. Políticas migratorias que son calificadas de xenófobas y altamente peligrosas. La vulneración del debido proceso, las violaciones a tratados internacionales y la Carta de Naciones Unidas han hecho que Trump registre la aprobación más baja en los últimos 60 años de la historia de Estados Unidos. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Estados Unidos, primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi y vamos a identificar a esta nación con los colores de su bandera, Estados Unidos. Los primeros 100 días del gobierno de Trump han sido marcados por un descontento y una baja aprobación. Recientemente se registraron movilizaciones masivas en los Estados Unidos, organizadas por más de 150 grupos bajo este lema, manos fuera. Estas acciones impulsadas por el movimiento 50-51. Hay que decir que las últimas encuestas también reflejan una caída del 58% en la aprobación de Donald Trump, el descontento que encara las relaciones diplomáticas, las medidas económicas y migratorias, las que más descontento generan, por supuesto, entre los estadounidenses. Además, el enfoque América Primero ha generado pesimismo sobre las relaciones internacionales, afectando la confianza entre sus aliados tradicionales, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Australia y otras naciones. Las políticas de Trump incluyen la retirada de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París también sobre el cambio climático. La primera decisión fue criticada por su impacto en la salud pública, mientras que la segunda representó un retroceso en la lucha contra el calentamiento global. Y si miramos a sus políticas duramente cuestionadas, caracterizadas sobre todo por medidas restrictivas. Hablamos de la invocación de la Ley 1798 que justifica las deportaciones masivas, la cancelación de la aplicación del CP1 que facilitaba citas para ingreso legal, así como el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento, frenada, recordemos, por un juez federal, garantizada por la enmienda 14, junto con la eliminación del TPS y el parley humanitario. Intensificaron también la incertidumbre y el riesgo de deportación en caliente para más de 13,000 migrantes. Durante un discurso, el mandatario norteamericano también reincidió en su retórica de criminalizar a la población migrante, confirmando que desde el inicio de su gestión había desplegado militares para hacer frente a la migración, que ingresaban sobre todo desde el sur de la frontera, a quienes se ha animado inclusive a calificar de terroristas. Trump ha mostrado un vídeo del traslado ilegal de venezolanos a un centro penitenciario en El Salvador, ratificando sin pruebas el traslado, por lo que él ha calificado que serían ciudadanos peligrosos. En el ámbito económico, la imposición de aranceles por la administración de Trump está provocando también una notable inestabilidad en los mercados financieros. Ya veíamos la caída simultánea de mercados de las bolsas de valores junto con la advertencia de JP Morgan sobre el aumento de precios y el riesgo a una recesión. Reflejan preocupación también del sector financiero. Adicionalmente, se impusieron fuertes aranceles a varios países, especialmente a China, buscando reducir el déficit comercial y forzar cambios en las prácticas comerciales. Las encuestas revelan también que el 28% de los estadounidenses describen las condiciones económicas como buenas, mientras que un 71% las denominan malas. Otra investigación reseña que el 72% de las políticas arancelarias tendrán efectos negativos dentro de la propia economía de Estados Unidos y que será a un corto plazo. Y en el ámbito geopolítico hay que tomar en cuenta un tema central, que es la prioridad otorgada de Estados Unidos para el tránsito gratuito de sus buques militares a través del Canal de Panamá. Sí, tener la soberanía sobre este paso marítimo y la instalación de bases militares, sumada también a la amenaza de anexionar Canadá, el Golfo de México y Groenlandia a territorio estadounidense. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Desde México nos acompaña para analizar estos primeros 100 días de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Anester Ceseña, que nos acompaña en directo desde México. Qué gusto tenerla en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida. Con mucho gusto, Paola, que estoy. 100 días de un gobierno de Trump bastante polémico. Registra la peor aprobación de los últimos 60 años de la historia de Estados Unidos. Críticas al interior de su propio partido, ni qué decir de los demócratas y de la propia ciudadanía estadounidense. ¿Cómo iniciar la lectura de estos 100 días del gobierno de Trump?
Bueno, es una lectura complicada porque ha sido una vorágine, es un tsunami lo que se ha provocado en estos 100 días que ha movido, curiosamente, ha movido a todo el mundo. Digamos que el mundo se está reconfigurando de alguna manera a partir de la llegada de Trump con estas medidas pues tan abruptas, tan extrañas, comprensibles desde cierto punto de vista, porque sí hay dentro de esto el reconocimiento de parte de Trump de un problema muy serio que está enfrentando Estados Unidos y es, por un lado, la incapacidad, digamos, la poca sustentabilidad que tiene el país, que bueno, se puso de manifiesto cuando la pandemia, pero que evidentemente es un país que no produce lo que requiere y entonces, bueno, ese es un elemento que él está intentando corregir, que pues muy probablemente lo que está haciendo es empeorarlo, pero digamos fue una de las razones. Otra razón es que quería aumentar el empleo de los trabajadores estadounidenses y por eso entonces controlar la migración. Claro que pues es incomparable el trabajo de un migrante con el trabajo de un estadounidense, pues por un lado por las capacidades, pero por otro, sobre todo por el precio y la disponibilidad que tienen los migrantes para una serie de trabajos, ¿no? De ocupaciones que no necesariamente convencen a los estadounidenses. En fin, hay como una serie de elementos, esto de la balanza de pagos terriblemente castigadora de que tiene Estados Unidos, bueno, pues entonces ahí lanza sus aranceles. Digamos que el diagnóstico de los problemas de Estados Unidos quizá no estaba tan equivocado, pero el problema fue que lo leyó de una manera muy unilateral y que no vio cuál era la complejidad de cada uno de esos problemas. Y tampoco vio, no supo calcular la complejidad del contexto internacional. Estados Unidos ya no está en la posición en la que estuvo durante todo el siglo XX, ¿no? Que era pues un poco el rey del mundo, un poco el líder indiscutido. Hoy no es así y está enfrentando problemas de diferentes tipos en todos los emplazamientos donde se mueve, donde participa, que le importan además, ¿no? Medio Oriente está hecho un polvorín con una complejidad tremenda y que pues Trump no, por más que se supone que iba a intervenir ahí para tranquilizar las cosas, no ha podido lograrlo porque está haciendo mal los cálculos, porque está calculando que Rusia es lo que era y ya no lo es, porque está calculando que China no tiene la potencia y las capacidades que hoy tiene y de repente todo aquello que se está encontrando enfrente pues es algo que me parece que lo desconcierta, que desconcierta a la política de Estados Unidos y que les está provocando realmente un sufrimiento mayor. China ha reaccionado de un modo pues muy pausado como suelen ser los chinos, digamos es otra cultura, es otra manera y entonces poco a poco ha ido castigando a Estados Unidos justo en los puntos que más le duelen, ¿no? Y de repente le cancela la compra de algún bien muy importante en medio del camino, los pone en una crisis tremenda. La política de aranceles ha complicado no solo estas relaciones, sino, por ejemplo, también el costo
que tiene la economía estadounidense a partir de esos aranceles. Son aranceles que pues se ha repetido mucho, no castigan al resto del mundo tanto como castigan al propio Estados Unidos, y de repente encontramos que la industria automotriz, pero simbólica, emblemática de Estados Unidos, pues está empezando a pensar, a correr sus plantas hacia países más favorables, donde, por ejemplo, produce la mayor parte de sus autopartes, ¿no? De sus bienes intermedios, y que de repente de esa manera puede eludir los aranceles. O sea, ha generado Trump una, quizá con buenas intenciones desde el punto de vista de corregir los grandes problemas de la economía estadounidense, pero con un mal tino bárbaro y un mal cálculo bárbaro, ha generado una situación realmente complicada, que lo que ha hecho, si la leemos un poco así a distancia, es acelerar este tránsito de la economía mundial de lo que pues se suele llamar la unipolaridad a la multipolaridad. Es decir, ahí hay un corredor muy grande que ya estaba avanzando antes de la llegada de Trump, pero que de repente con todas estas medidas, pues bueno, fue un estímulo para acelerar la transición. Y pues, se encuentra frente a una realidad realmente difícil de resolver, porque ya no tiene las armas como para disputar la hegemonía en los términos en los que pudo hacerlo en el siglo XX. Me llama la atención lo que dice Anester Ceseña. Trump, Estados Unidos ya no tiene las armas para poder hacer lo que hacía hace siglos pasados. Y con este panorama tan complicado, con una lectura tan mala de lo que podría ser también los efectos que al final van a pagar los propios consumidores estadounidenses, la implementación de estos aranceles que implementa contra más de 137 países en el mundo. Su objetivo central siempre ha sido China y no va a dejar de serlo. Cada vez es más evidente. Y ello, Anester, también nos lleva a preguntarnos, nunca logró la tan anhelada paz que había prometido durante su campaña. Ya han pasado 100 días. Pero también Trump no descarta la posibilidad de lanzarse el 2028. Con este panorama, ¿qué tan factible va a ser para la administración del republicano? Bueno, pues Trump siempre ha sido así, ¿no? Muy echado para adelante. A ver, el problema de Trump no es solamente externo, digamos, no es solo el equilibrio mundial el que aquí le está causando problemas, sino que también internamente tiene una situación muy complicada. Tú ya referías en la introducción la manera como la sociedad norteamericana está por fin reaccionando ante una situación que ya le resulta insoportable. Ha aumentado el costo de la vida. Además aumentan, digamos, estas políticas sancionadoras de lo social, como puede ser las políticas de género, ¿no? Que está cancelando, la actitud frente al aborto, frente a tantas conquistas sociales que tenía esta sociedad estadounidense, que se siente una sociedad libre, pero que ahora se está dando cuenta de que, pues la verdad, su cuota es muy limitada. No solamente en términos de la libertad de acción, sino en términos económicos. Imagínate un país que siempre pensó que era el más rico del mundo, el país de las libertades y de la riqueza mundial, y hoy la sociedad estadounidense no tiene ni la una ni la otra, en las dos le están limitando, de manera que no está fácil resolver el problema para Trump, y yo diría que si en 100 días ha provocado un huracán de este tamaño, bueno, pues en 4 años no sé qué va a quedar de Estados Unidos, sin teniendo cuidado, digamos, de no hacer cálculos exagerados porque la coyuntura es difícil, no, pero en términos estructurales, en términos de más larga duración, nosotros vemos cómo la economía estadounidense
está realmente en una situación complicada y hoy además hay un ingrediente adicional que todos aquellos grandes empresarios que se supone que están siendo favorecidos por Trump, o que por lo menos esa era la lectura inicial, pues en realidad están empezando a entrar en confrontación con Trump por que están siendo dañados en sus intereses. O sea, tiene incluso Elon Musk, que es más o menos como su emblema del gran empresario, pues está con caídas en la bolsa y con unos problemas económicos bárbaros que le va a resultar difícil contrarrestar, ¿no? Está peleándose con Amazon, ese gran gigante, ¿no? de la distribución de mercancías. O sea, se está empezando a confrontar con todo eso que podría ser su entorno de apoyo, ¿no? Su entorno de apoyo en términos de la élite más rica alrededor de él apoyando sus políticas, pues no las está apoyando porque la economía está mucho más globalizada de lo que él estaba calculando y porque muchos de ellos no pueden sin las autopartes que se hacen en México, sin las mercancías que se fabrican en China o en algunos otros lugares y que son indispensables para que las empresas estadounidenses salgan adelante y pues que en este momento están siendo amenazadas. De manera que como el capital es movible, el capital no está fijo en un lugar, pues más que estas sean empresas emblemáticas de Estados Unidos, bueno, el capital se va y busca el mejor asentamiento para sus negocios. Y de repente no solamente tienes una crisis social, sino que puede eso también traducirse en una crisis en el terreno de la fuerza económica del propio Estados Unidos. Entonces sí, la problemática es muy complicada. Llevó en el primer momento de estos 100 días, parecía lógica la manera como estaba actuando Trump y el gobierno de Trump, ¿no? Pero se le fue demasiado lejos, se le fue la mano en varias de estas cosas y llegó el momento en que no sabe cómo desatar la madeja. Me parece que ese es el momento en el que está hoy en día y esa madeja puede seguirse enredando o puede encontrar salidas un poco más fáciles, más accesibles, pero con políticas mucho más sensatas que las que prepotentemente ha estado aplicando Trump en estos 100 días. Me hace recuerdo a las palabras que vertía anoche Trump desde Michigan en Detroit. Estamos frente a una revolución del sentido común, decía. Qué contradicción, ¿verdad? A lo que plantea nuestra invitada Nester Ceseña con esa lectura interna de lo que sucede en Estados Unidos con la aplicación de estas medidas polémicas que están generando rechazo de más del 58% de los estadounidenses que no está a favor de la gestión del presidente republicano Donald Trump. Gracias, Nester, por compartir tu análisis con nuestros televidentes. Marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de esta manera DRT, dice la Casa Blanca está acusando a una de las principales empresas de Estados Unidos de estar alineadas con China. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, acusaba a la empresa estadounidense Amazon, sí, del multimillonario Jeff Bezos, de colaborar con la máquina de propaganda china. Ese rótulo le pusieron después de que revelaran los supuestos planes de la firma de venta minorista de mostrar a los consumidores, es decir, qué porcentaje del costo adicional tendría cada artículo que vende esta empresa debido a los altos aranceles que impone la administración de Donald Trump a las importaciones hacia China. En una conferencia de prensa, un reportero le preguntaba a la vocera de la Casa Blanca y también al secretario del Tesoro, Scott Bessent,
expresen si estaban de acuerdo en que la decisión del gigante de las ventas en línea haga una demostración clara de lo que va a tener que pagar al final el consumidor final estadounidense de todo lo que llega de China y se vende a través de esta plataforma. Ellos decían que esto era un acto hostil y político por parte de Amazon. Así lo respondía también Caroline Leavitt. Pero ¿por qué Amazon no hizo esto? Decía ella cuando la administración de Joe Biden elevó la inflación a su nivel más alto en los últimos 40 años, se preguntaba. Esta es otra razón por la que los estadounidenses deberían comprar productos estadounidenses, finalizaba su respuesta. Al parecer, el impacto de los aranceles no solamente recae sobre China u otros países, ya está golpeando a los consumidores estadounidenses y es algo que Trump ya no puede ocultar. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Hemos preparado un collage del impacto que ha generado estos 100 días de la administración de Donald Trump. El perseguir, el deportar, ha sido parte del enfoque de su política migratoria que emprende el republicano después de asumir su segundo mandato. Trump ha ordenado medidas ejecutivas con el objetivo de terminar con el asilo humanitario para migrantes, intensificar las redadas y detenciones masivas de extranjeros en sus lugares de trabajo, en escuelas, en barrios, en iglesias, limitar la frontera entre Estados Unidos y México, ha prohibido también el ingreso de migrantes por razones humanitarias. Además, ha decretado que los estudiantes internacionales fueran designados efectivamente como criminales sin verificar información verdadera. Miles de titulares de visados fueron modificados sus registros en las bases de datos, lo que le ha llevado a ser excluidos de las clases, de los trabajos, a ser dados de baja también de las universidades, incluso a que tengan que abandonar el país cuando cumplían plenamente las normas de migración. Inclusive está siendo acusado de robar niños latinoamericanos, como es el caso también de Michaelis, de apenas 2 años de edad, que fue arrebatada de los brazos de su madre al momento de ser deportada hacia Venezuela. Desde Argentina nos acompaña Oscar Rotundo, analista internacional, a quien recibimos en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal? Un abrazo grande, Paula. Oscar, cuando hablamos de los 100 días del gobierno de Donald Trump, no podemos dejar de ver esta otra cara de la moneda. Pasar sobre la ley, tratados internacionales, acuerdos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en fin, un sinfín de normativas que van inclusive contra la propia Constitución. Hay jueces federales que han frenado las deportaciones en caliente. Aún así, Trump decide aplicar su propia ley, escudándose en esta normativa, la de 1798. Y esto, te pregunto, ¿podría generarle en alguna oportunidad, digo con precisión, un juicio político en un futuro? No solamente eso, sino también un enfrentamiento con el Poder Judicial estadounidense y también con el ámbito internacional en el marco de la justicia, porque en realidad este retroceso en los derechos tienen que ser analizados desde el punto de vista de cómo se ha provocado este flujo migratorio históricamente, que viene de la mano del desplazamiento forzado que tienen que hacer no solamente los latinoamericanos, sino los asiáticos, los africanos, hacia ese sueño prometido de bienestar que generaba Estados Unidos en un momento determinado y que fue utilizado a través de la explotación en las maquilas y de trabajo que obviamente muchos norteamericanos no querían hacer, mal pago, perseguidos, y digamos cayendo también en manos del narcotráfico que campea por Estados Unidos con total impunidad. Entonces uno se da cuenta de que hay una serie de irregularidades que ahora en esta administración y en este segundo mandato de Trump se muestran de una manera fascista.
la concentración del poder lleva al fascismo. Y esto es lo que está demostrando Trump con estas medidas arbitrarias que está tomando contra aquellos que fueron utilizados en su momento por la burguesía, por la oligarquía estadounidense, y de los que ahora pretende deshacerse, porque tiene un objetivo que veremos si lo puede cumplir. Esta cuestión de los americanos primero, vamos a ver si cuenta con el apoyo de esos americanos, porque vemos que en la cifra estas primeras medidas que está tomando en estos 100 días de gobierno no están resultando como él lo pensaba. 100 días de gobierno que no le están resultando como él las había planificado, como las pensaba, y que se le están convirtiendo también en un efecto boomerang. Oscar, ¿qué camino le espera entonces a este Estados Unidos, tomando en cuenta que también la política bipartidista de ese país podría generar que el 2026 los demócratas puedan recuperar la Cámara de Representantes? Y ahí así que Trump no podrá escaparse de un nuevo juicio político, porque recordemos que no sería el primero en el que le podría enfrentar. No, por supuesto. Bueno, al día de hoy, en las encuestas, el 89% de los que simpatizan con los demócratas manifiestan su reprobación de las políticas de Trump. Y el 59% de los independientes, o sea que tampoco están de acuerdo con los demócratas, también manifiestan una desaprobación a estas medidas, al conjunto de las políticas de Trump. Que no solamente afectan en lo económico, sino también en lo social, porque esta persecución a los migrantes es una persecución que también invade los derechos en el ámbito académico, en la libertad de prensa, en los derechos civiles y en el ataque hacia las minorías. Y es algo que tiene una repercusión, o que va a tener obviamente una repercusión bastante concreta en el ámbito electoral, teniendo en cuenta de que este proyecto que Trump pretende desarrollar como estratégico está en vilo, porque muchas de las medidas que él pretende tomar las tiene que transformar en ley, y no cuenta con la aprobación para que eso se lleve a cabo. Y por el otro lado, si viniera un nuevo gobierno, al no ser ley, estas medidas, estas 200, esta medida que ha tomado a través de órdenes ejecutivas, podrían ser volteadas tranquilamente. Entonces, nosotros vemos de que hay una endeblez, hay una prepotencia que ha generado todo un movimiento a nivel nacional e internacional en Estados Unidos que tiene pies de barro, digamos, y hay que ver cómo puede solventarlas con el tiempo. Por eso avanza y retrocede constantemente con los aranceles, con muchas de las amenazas que ha generado, por ejemplo, contra Groenlandia, contra Canadá, contra México y contra Panamá, por ejemplo. Y vemos que arma y desarma constantemente, porque en realidad no tiene una base sólida para poder sustentar. Sin lugar a dudas, agradecer a Oscar Rotundo por su tiempo, por ayudarnos a entender este panorama, que también es la otra cara de la moneda, más allá de las medidas arancelarias y más allá de la política exterior que implementa la administración de Trump. Gracias, Oscar, por tu tiempo para El Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Impacto. El ambicioso intento de Trump por reconfigurar el comercio global probablemente impulse la inflación en Estados Unidos. Incluso podría desencadenar una recesión. El índice sigue encaminado a cerrar el mes con una caída del 3.5%, debido a que el mercado bursátil aún se recupera de una fuerte caída generada por los aranceles de Trump, un escenario adverso para su propia administración, ya que el peso recae directamente en el consumidor final estadounidense. 2. Sobre la ley. Así se le ha pasado Trump vulnerando las leyes internacionales con la invocación de esta ley, la 1798, que ha puesto en riesgo la seguridad de 13.7 millones de inmigrantes, que ha generado en tan solo 100 días de gobierno la deportación de 139,000. Sí, el secuestro de 252 venezolanos en El Salvador y hasta de niños latinoamericanos, vulnerando en todos los casos el debido proceso y hasta la propia Constitución estadounidense. 3.
desaprobación. Con todo este panorama, Trump se ha convertido en el presidente con la aprobación más baja registrada en los últimos 60 años de la historia de los Estados Unidos. El 58% de los estadounidenses está criticando su política exterior, económica y social, que sigue generando reacciones, lo que no descarta que Trump pueda enfrentar el año 2026 un nuevo juicio político si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes. Una situación compleja para la administración de este republicano, Donald Trump. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.